La iglesia de San Marcelo constituye uno de los elementos más llamativos desde el punto de vista arquitectónico de la ciudad. San Marcelo fue un centurión romano del siglo III, esposo de Santa Nona, patrona Santa Nonia, patrona también de la ciudad de León, y con motivo de la advocación, una advocación primigenia en la capilla del Cristo de la Victoria, por el emplazamiento en el que se encontraba su lugar o su propia morada, los leoneses levantan, como veremos en proyectos a continuación, esta iglesia en el último tercio del siglo XVI, en el año 1583. Es uno de los ejemplos que guarda las características de esa última arquitectura del siglo XVI, del periodo clasicista, y en la que, tras las reformas que sufre en la década de los 50 y los 60 del siglo XX, se hacen o se abren dos puertas en el lado norte y en el lado sur, y se incorporan posteriormente, tras la apertura, tras el derribo del Hospital de San Antonio Abad, la apertura de esta calle, de la nueva calle Legio Séptima, y con la reforma de la Plaza de San Marcelo, se incorporan, por supuesto, dos nuevos cuerpos a la propia torre, o un tercer y cuarto cuerpo de remate a la torre de la iglesia. Se abren esas dos puertas laterales y se incluye una inscripción, obra del escultor Julio del Campo. En el interior de la propia iglesia llama la atención el retablo mayor, bajo la advocación del santo patrón, adscrito al propio escultor, afamado escultor barroco Gregorio Fernández, y otra de las capillas laterales dedicada al Cristo de los Valderas, cuyos familia o cuyo linaje nobiliario residía precisamente en el palacio al que dedicaremos otro momento, que está justo enfrente de la propia iglesia de San Marcelo. Lo más relevante de esta iglesia, como vamos a ver al final del reportaje, es el proyecto que realizó Juan Torbado Franco. Es un proyecto inédito, un proyecto cuyos planos vamos a ver al final, en el que en el año 1950 proyecta reformar el templo íntegramente, sobre todo dado el estado de decadencia en que se encontraba. Y finalmente, en el año 1953, firma este proyecto. Un proyecto inédito, similar a lo que podría ser la iglesia, por así decirlo, del Capitolio americana en la ciudad de León. Es un proyecto del año 53 que no se llevó a término, dada la controversia que se produjo en la ciudad, pero cuyos planos y cuyos proyectos conservamos. Espero que sea de interés para todos aquellos que de alguna manera observen cómo en aquellos momentos se intentó eliminar este elemento emblemático y sustituir por un proyecto muy innovador como era el propio Torbado Franco en la ciudad de León. Como estamos viendo en esta planta, una planta inédita del año 1582, realizada por el maestro Juan del Rivero Rada, la propia iglesia de San Marcelo tiene una planta de cruz griega inscrita en un cuadrado, con diferentes cúpulas, una cúpula vaída sobre la nave de crucero, como veis aquí, y con una serie de capillas angulares. La cabecera es una cabecera recta, y con motivo de dicho proyecto, de este momento, se planteó un pleito con otro maestro de la época, que era Felipe de la Cajiga. Con Felipe de la Cajiga se llegó incluso a la Real Chancillería de Valladolid para dilucidar quién iba a realizar finalmente la obra. En el año 1588, finalmente se adjudican las trazas, y las trazas no son las del propio Rivero, sino las que ejecutó el propio maestro Felipe de la Cajiga. A partir de esas trazas, la obra va a ser ejecutada por los maestros Rivero Rada y Baltasar Gutiérrez, pero eso ya será a mediados del mes de mayo del año 1588. Estamos viendo en esta imagen de Gracia del año 1916 el aspecto que tenía la iglesia exteriormente. Llama la atención que la iglesia presenta un aspecto murario, una disposición muraria bastante regular. Es propia de esta arquitectura clasicista de finales del siglo XVI. Aquí, en el entorno de lo que era la Plaza de San Marcelo, incluso veremos cómo estaba totalmente cerrada al acceso hacia la Plaza de Santo Domingo. Y por supuesto el Hospital de San Antonio Abad a la izquierda. Aquí tenemos una imagen del propio hospital de principios del siglo XX. Hablaremos de él en la próxima ocasión. Y cómo se configuraba este otro espacio con la reforma que sufrió la propia Plaza de San Marcelo y contribuyendo a la división posteriormente entre la Plaza de San Marcelo y la Plaza de Botines. Otra nueva imagen de la plaza exterior,
junto al antiguo consistorio y con la apertura tras el derrumbe de dicho hospital de una nueva calle. En el año 1903, Manuel de Cárdenas proyecta una reforma de alineación de la propia plaza y afecta directamente a la disposición del propio Hospital de San Antonio Abad y, por supuesto, a la propia iglesia de San Marcelo, cuya disposición estamos viendo aquí. El derrumbe posterior tras la adquisición del mismo es, lógicamente, inevitable. Bien, con esto queríamos configurar y ver un poquito cómo era en sus orígenes, en planta y en alzado, la propia iglesia.